Feliz sábado, quiero darles una cordial muy bienvenida a nuestra escuela sabática, deseando que en nuestros hogares y en nuestros corazones perdure siempre la tranquilidad, la paz y la confianza en las promesas que Dios nos ha dado. Nos invito a que inclinen su rostro para orar y que Dios sea el que nos guíe en esta linda mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial en esta tierra llena de pecado, sabemos que tú estás trabajando y estás en control, Señor. Te pido por cada hermano que en este momento no tenga trabajo o está pasando cualquier situación, Señor, que siga confiando en ti y que tenga la certeza de que esto ya va a pasar, Señor. Quédate con nosotros en lo que inicia esta escuela sabática hasta finalizar lo que es el culto de joven, Señor. Bendice a nuestras familias, donde quiera que nos escuchan y nos ven. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Desde ahora continúen dándole compartir para que otras personas reciban también la bendición, no solo usted. Así que saludos a mi familia de plano, a todas las visitas que están conectándose también. Así que pasamos por aquí. Está Mari con Víctor. Bendiciones, familia. Extraño a mis niños un montón, los extraño a ustedes. Así que saludos a Madison y a David. También saludamos a Andrés. Se conectó Julieta, se conectó Julieta está Joel, sabemos que Joel también te extraña muchísimo, mi amor. También tenemos a Playtest, a toda su familia, a Doris, allá está Víctor, Carlito, Eva, saluditos, te extraño mucho, Eva, así que saludos a Chalío, a tus chicos también, ¿verdad? Saludamos a Gabriel Pineda. Tenemos un comentario de Jacaranda, ¿verdad? Que dice, feliz lindo sábado para todos. Con amor eterno, Dios nos ama. Qué alegría y gozo se siente en mi corazón al leer estas palabras. Claro, Jacaranda, ya aquí es una bendición, ¿verdad? Poder leer la palabra de Dios y poder gozarnos en ella también. Así que saludos a Carmen, saluditos Carmen Moreno, saludos a Joanita, Joana, saluditos a Jorge también por allá, Nilda, saludos a mamita, a Luis, a nuestro primer anciano que está en su casa, ¿verdad? Feliz sábado, familia, feliz sábado a Playtest. Josh, bendiciones, Josh, por aquí estamos pasando. Carlen, saludos a mis perritos hermosos que están allá también. También le pedimos saluditos a Marta, ¿verdad? Estamos pasando por aquí, así que saludos a todos en esta preciosa mañana ¿verdad? De sábado. Así que bendiciones a todos, ¿verdad? Sigan compartiendo, ¿verdad? Es un momento difícil para todos estar quizás no cerca de ustedes para poder vernos personalmente, pero estamos aquí, estamos, ¿verdad? En oración constante para que todas estas cosas que están sucediendo, pues el Señor siga el control de ellas y que podamos estar tranquilos en medio de la tormenta. No tenemos que tener temor, Dios nos está cuidando, así que bendiciones a todos y pues para comenzar nuestra mañana, ¿verdad? Tenemos una persona invitada, quiero pasar por aquí para saludarla, así que saluditos a Omar Williams, él es nuestro invitado de hoy para darnos la lección desde la iglesia de Fairview. Omar, saludos. Muchos saludos a todos mis amigos, mis hermanos de la iglesia de Peno, con cariño. Estaba esperando este momento de volverles a compartir la palabra de Dios, así que saludos a todos. Es una bendición tenerte con nosotros. Yo sé que Dios te va a utilizar el día de hoy, así que Él nos va a tener
¿verdad? La lección esta mañana, la discusión de la lección. Así que todos busquen sus folletos, ¿verdad? El que no puede buscarlo también en internet, para que puedan contigo, ¿verdad? Y leyendo contigo y viendo la presentación que vamos a tener, para que puedan comentar también en el chat, y cualquier momento que tú quieras preguntarme si alguien ha comentado, me lo puedes decir y yo te puedo entonces mencionar lo que las personas han comentado a base de la lección que tenemos. Así que Dios te bendiga y que pueda ser una bendición para todos. Amén. Ya le mandé la pregunta, así que para que lo puedan poner y al final de la lección, si nos queda un poquito de tiempo, podemos recibir los comentarios en cuanto a esa pregunta que ya le hemos mandado. Por supuesto. Pero vamos a, entonces, después de enviarle estos saludos a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Pleno, quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración breve porque sabemos que el tiempo nos come. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este hermoso privilegio de poder, Señor, dedicar este tiempo para poder ponernos en contacto contigo. Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en esta hora y que, Señor, nuestros corazones puedan ser imbuidos por ese poder y pueda traer entendimiento y buenos deseos en cuanto a este tema en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuestro tema de hoy, el origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestra comprensión del origen y la naturaleza de las Escrituras influye significativamente en la forma en que leemos y consideramos la Biblia. Si la Biblia fuera un libro de origen humano, escrito como cualquier otro libro, creado por seres humanos falibles, no podríamos confiar en él. Bajo estas circunstancias, indudablemente, no tendría autoridad divina. Pero hoy vamos a entender más acerca de la Biblia. Comencemos con nuestra lectura bíblica. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que desde aquí vemos que Pablo le daba gracias a Dios porque los creyentes, por la manera en que los creyentes habían recibido la palabra de Dios y cómo la recibieron, como todos nosotros debemos recibirla. Porque acuérdense, la percepción, la importancia que le damos a este libro depende de cómo nosotros creemos que ella ha llegado a nosotros y cómo ha llegado a nosotros. La Biblia fue escrita por personas humanas. Sin embargo, decimos de él, necesito que me muevas un poquito el cuadrito que me tapa un poquito, que no puedo leer completamente lo que dice ahí. Decimos de él que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver, noten esas preguntas que se establecen aquí. ¿Por qué razón esta es la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Otra pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Y cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo nosotros debemos interpretar? Son preguntas que queremos responder con en esta lección el día de hoy. No sé si me están escuchando, necesito que ver si podemos mover un poquito los cuadros para que podamos leer completamente. Estos son los puntos que vamos a ver: la revelación, la inspiración, vamos a hablar acerca de la escritura, vamos a ver un poquito acerca de la palabra y entonces vamos a terminar con lo que es la inspiración. ¿Ok? ¿Listos? Vamos entonces a comenzar. Primer tema que tocó la lección de esta semana fue el tema de la revelación de Dios. Revelar significa dar a conocer lo desconocido. Queridos, Dios está interesado en darse a conocer a sus hijos. Él quiere que nosotros sepamos quién es Él. Él quiere dar a conocer cosas como su carácter. Él quiere dar a conocer cosas como el reino suyo,
su venida, cuándo va a ser. Son cosas que Dios quiere dar a conocer, así que Él se revela. Dios se manifestó a sí mismo y su voluntad. Él se revela en palabras, también se revela en actos, pero sobre todo en la persona de Jesucristo. Los profetas no solo hablaron la voluntad de Dios, sino que también la escribieron. Noten lo que dice el mandato que nos da en Jeremías capítulo 36, versículo 2. Dice, toma un rollo del libro, le dice Dios al profeta Jeremías, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Interesante, ¿no? Esto también vemos que en segunda de Pedro 1:21 nos habla también y nos dice cómo fue una revelación todo lo que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, existen tres modalidades de la revelación divina. La primera modalidad es a través de la naturaleza, o sea que Dios se revela a través de la naturaleza. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También sabemos que Dios se revela a través de los seres humanos. Salmo 8, 3 al 6 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista hace la pregunta y él después se la responde él mismo. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. O sea que Dios utiliza al hombre para que señorease sobre las obras de sus manos, indicando que el hombre iba a ser una revelación de Dios. Interesante. Y tercero, mis hermanos, la otra modalidad es la historia. Dios escribió la historia. Y la historia, nosotros como aprendimos del libro de Daniel en el trimestre pasado, que Dios es el que pone rey y quita reyes. Pero esta historia solamente se debe de interpretar de acuerdo a los parámetros que Dios establece para que podamos realmente ser genuinos en esta historia. Ahora, nuestro énfasis va a ser en el día de hoy en los escritores de la Biblia, en los escritos que hay en la Biblia. Porque Dios utilizó a los hombres para poder revelar sus deseos, sus pensamientos, sus planes, su voluntad para los seres humanos, de acuerdo con el libro de Amós. La Biblia no es como los otros libros. Tenemos que establecer, debemos entender eso. No consiste de cuentos y fábulas artificiosas. No, eso no es la Biblia. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por tanto son confiables, son veraces. Es la voz de Dios que habla a los hombres. Mis hermanos, es bueno saber que Dios se quiere revelar a nosotros. Y Él lo hace a través de este mecanismo, que es la palabra de Dios y de los otros. La Biblia es útil. Aquí vemos por qué razón Dios se quiere revelar a nosotros a través de la Biblia. Y por eso nos da la Biblia. ¿Para qué? Porque Él nos quiere enseñar, Él nos quiere redarguir a través de ella. Él nos quiere corregir para instruir en justicia, dice. Y después define claramente el propósito de esta revelación. Dice, a fin, o sea, el propósito a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Seamos perfectos. ¿En qué consiste esa perfección? En que seamos enteramente preparados para hacer toda la buena obra de Dios. Por eso es que Dios se quiere revelar a nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque Él quiere que seamos personas perfectas. Muy bien. Vamos a pasar a lo que fue tema, me parece, del lunes, que es ahora acerca de la inspiración. Ahora, esta palabra inspiración, que se encuentra en la Biblia, todavía estoy teniendo problemas con
que no puedo ver completamente. No, a ver si lo puedo mover yo mismo. No lo puedo mover. Pero bueno. Los cuadritos que van apareciendo ahí, si me los podían mover un poquito, se lo agradezco para poder leer todo lo que tengo aquí en el PowerPoint. Muy bien. La palabra inspiración no aparece en las lenguas originales de la Biblia. Se deriva del latín y aparece en la traducción de la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia oficial de la Iglesia Católica. En dos textos, en 1 Timoteo 2, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y en 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. ¿Ok? Podemos también leer este texto rápidamente. Está aquí en primera de Pedro, capítulo 1. Es uno de los textos que hemos estado leyendo, así que vamos a tenerlos aquí a mano para poderlo leer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice esto, que por medio... 2 Pedro 1:21 dice, ahora sí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esta palabra? Entonces, básicamente significa infundir aliento. La palabra inspiración significa infundir aliento. Toda escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios. O sea que Dios respira sobre sus hombres su voluntad. Aunque esta palabra inspiración no aparece en el lenguaje original, representa un proceso por el cual el Espíritu Santo obra en los seres humanos, escogidos para impulsarlos a proclamar mensajes recibidos de Dios. Unos hablaron, o sea, Dios les habló para que ellos recibieran esa inspiración. Otros recibieron la inspiración y escribieron. Noten lo que dice aquí. El hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los de la Biblia es la razón por la cual existe una armonía en todos los pensamientos del Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Como decía, unos fueron inspirados de una forma directa. Dios habla y el profeta escribe. Noten lo que dice esto, por ejemplo, Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandaré. O sea, Dios poniendo directamente la palabra en la boca de los profetas. Otros recibieron la inspiración de pensamiento. El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le había revelado, que fue el caso de, por ejemplo, de Jeremías 36:2, cuando dijimos, toma un rollo del libro y escribe todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. O sea que Dios le dio una serie de informaciones. Entonces, él en su forma humana, él escribe, y eso, claro, esto va a estar afectado por su entorno y diferentes otros factores, por lo que él las plasma en sus escrituras. Y finalmente, la inspiración, que es cuando el autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material. Y que es el caso de Lucas 1:3, vemos ya el autor va compilando algunos sucesos, pero también es inspiración divina. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, excelentísimo Teófilo. O sea que aún en nuestras investigaciones que nosotros podemos hacer de la Biblia, esto aparece la
la dirección, la inspiración divina. Qué interesante, ¿no? Esto hace que la Biblia, de la Biblia, un libro variado en el que cada autor expresa la verdad divina en una manera diferente. Entonces, es interesante saber que lo que es inspirado, y eso se dio mucho énfasis, lo que es inspirado son las personas y no las palabras, porque a veces confundimos un poquito estos conceptos de lo que representa la inspiración de Dios, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar. Dice aquí, las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. O sea que ellos fueron recibiendo esa inspiración de Dios. Quiere decir entonces que la inspiración podemos entonces definirla como el proceso en el cual Dios comunica sus verdades eternas. Y esta revelación divina fue dado a santos hombres de Dios. Muy bien. Ok. Vamos entonces a nuestra siguiente parte, las Escrituras. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Eso fue la recomendación que Dios le da a Jeremías. Las palabras escritas. Muy bien. Notemos lo siguiente. Vamos a ver. Ok. ¿Por qué quiso Dios que se escribiera sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Noten lo siguiente. ¿Por qué razón Dios quiso que se revelaran las Escrituras? Dice la sierva del Señor lo siguiente: Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres y reglamentos humanos. Pero hizo más que solo darles los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. Por ende, a Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado. Sí, mis hermanos, nosotros gracias a que Dios permitió que sus deseos, su voluntad se pudiese revelar, nosotros hoy tenemos la ventaja de tener las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son algunas de estas ventajas? Lo que se lee se tarda más en olvidar. ¿Qué otras ventajas? Puede ser repasado y memorizado, por eso tenemos la Escritura. También podemos ver algunas otras ventajas. Puede ser conservado, puede ser copiada muchas veces, es accesible a muchas personas, también puede ser leída en lugares muy distintos, perdurará en el tiempo, por lo que puede ser leída por generaciones futuras. Incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona lo lee en voz alta. Así que gracias a la iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad, hoy podemos conocerla y obedecerla. Comparto esto.
se habla de Cristo como el camino en medio, como Él caminando en medio de los candelabros de oro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción, aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¿Escuchan? Cristo se mantiene activo en la iglesia. Cristo conoce, sabe, entiende las situaciones. Y nosotros tenemos esa comunicación directa con él a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de lo que es dedicar el tiempo al estudio de la palabra de Dios. Con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de algunos de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Oh, mis hermanos, qué Salvador más maravilloso tenemos, que está al tanto de nosotros con su palabra. Muy bien, vamos a seguir algunos de los paralelismos entre Cristo y la iglesia. Me está acabando el tiempo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. Y después dice, el amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Noten lo que se consigue a través de la palabra de Dios. Al estudiarla, al escudriñarla y al hacerla parte de nuestras vidas. Así como Cristo dejó la majestad del cielo para estar con nosotros, para vivir y morir por su pueblo, así también Él dejó su palabra para que a través de ella fuera una guía y llegar a alcanzar los propósitos por los cuales Dios nos la ha dejado. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir de la palabra que sale de la boca de Dios es cuando nosotros hacemos ¿qué cosa? Cuando nosotros permitimos que ella nos llene y nos traiga ese carácter de Dios que Él quiere establecer en nuestras vidas. Las comparaciones ambas son de origen sobrenatural. Estamos comparando ¿qué cosa? La Biblia y Cristo. Ambas combinan lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca toda la humanidad. Ambas surgieron en un momento en que en una cultura determinada, pero se está condicionada por el tiempo infinito, ¿no? No puedo leerlo todo, estoy un poco bloqueado ahí. Ambos descienden al nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Esas son las similitudes, pero también ellas conllevan unas diferencias. Vamos a ver. Sí, ajá. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ir ya finalizando porque se nos está acabando el tiempo. La interpretación. Entendiendo primero esto que ninguna profecía es de qué particular interpretación o interpretación privada. O sea que nosotros tenemos que seguir la Biblia y la Biblia sola se debe interpretar a ella misma. Ese es el principio. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. ¿Cómo pues
debemos interpretar la Biblia? Bueno, ante todo debemos acercarnos a ella como lo que es la palabra de Dios, enviada por Dios, por Él mismo, para su pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos acercamos a Él? A través de la fe. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a sus autores, nos inspire también a nosotros cuando la leamos. O sea que buscamos y pedimos la dirección del Espíritu Santo al estudiar la Biblia. Por ello, la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para su correcta interpretación. La sierva del Señor en el libro de conflicto de los siglos 513 dice: si los hombres se limitasen a escudriñar y a comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y poder de Jehová que se darían cuenta de su propia pequeñez y se comentarían y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos. Amén, hermanos. Acuérdense que la lectura de la Biblia es una de nuestras creencias fundamentales y está consagrada ahí en las 28 creencias fundamentales de la iglesia. Y quiero terminar, hermanos, con estos dos pensamientos. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósitos, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan, escuchen esto, los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Y mis hermanos, terminamos con la respuesta. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas. Pero los empleos la emplea como la emplea Satanás. O sea, mis hermanos, busquemos las promesas de Dios, confiemos en Dios y que esa fe nos lleve a ser obedientes y no a ser presuntuosos. ¿Ok? Que Dios nos bendiga, hermano. Omar, tenemos unas cuantas preguntitas que nos escribieron durante el momento de la lección y quiero ver si para que nos contestes. ¿Verdad? La primera pregunta que nos dijeron fue: ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán? Se dice que ambos fueron inspirados. ¿Y cómo sé yo que uno es inspirado y el otro no? Es interesante la diferencia entre la Biblia y el Corán. Bueno, ambas son libros religiosos. Sabemos eso. Nosotros no tenemos como iglesia ninguna evidencia de que el Corán haya sido un libro inspirado. Nosotros no tenemos mucha relación, por así decirlo, o sea, no tenemos mucho conocimiento en cuanto al Corán. Yo en lo particular no he estudiado, nunca me he dedicado a estudiar el Corán. Sé que es un libro bueno, tiene muchos conceptos y muchas personas matan por él, pero básicamente el Corán está basado en un hombre ellos lo que presentan ahí, los principios, para mí presentan es a una persona que no vino, no murió, no resucitó, o sea, no está enfocado en un Dios vivo, sino está enfocado en principios de una persona que está definitivamente muerta. Así que lo que hace tremendamente diferencia en la Biblia es esa fe. Solamente yo creo que cuando nosotros lleguemos a experimentar, tenemos una experiencia con Dios y nosotros mismos probado a Dios, nosotros podemos entender la gran diferencia, porque el Dios nuestro responde, el Dios nuestro cumple sus promesas y nosotros podemos acercarnos confiadamente a ese Dios porque es un Dios vivo, adoramos un Dios vivo. La gente del Corán
no tienen las mismas prerrogativas que nosotros tenemos de adorar a un Dios vivo. ¿Me explico? Ok, la otra es cómo se aplica en nuestras vidas lo revelado por Dios y quién nos ayuda. ¿Cómo se aplica en nuestras vidas lo revelado por Dios? Eso va a depender individualmente, como decía, de la fe. Yo tengo que ejercitar. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me invita a mí a ir a Él. Él me dice que yo tengo que accesar. Hay tres cosas que aquí se dice: el que busca, recibe; el que llama, se le responde; y el que toca, se le abre. Yo tengo un compromiso de ir a buscar eso. O sea que muchas veces mis padres pueden orar por mí, pueden dar una bendición, pero al fin y al cabo va a depender de mi deseo, porque Dios no va a obligar a nadie, Dios no obliga, Dios respeta. Dios solamente bendice en el grado en que nosotros lo buscamos y abrimos y le pedimos a Él que haga por nosotros lo que necesitamos recibir de parte de Dios. ¿Tiene la Biblia algo de humanidad o solamente es de origen divina? La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué fue lo que fue inspirada por Dios? Las personas fueron inspiradas por Dios. La Biblia tiene una parte humana. Dios le inspiró a los seres humanos. Entonces, esa sería la humanidad de Dios. Acuérdense que estábamos hablando de las comparaciones. Cristo tiene una parte divina y una parte humana. Y en eso se compara con la Biblia. La Biblia sí tiene una parte divina y una parte humana. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Pero las palabras que fueron utilizadas por cada autor, eso ya depende de la circunstancia de esa persona, de su cultura, su conocimiento, su percepción. Entonces, la parte humana que podemos decir que tiene la Biblia. Pero los conceptos bíblicos, esos son los humanos. Y por último, ¿es la Biblia el único libro inspirado por Dios? Dios en el libro el libro de nos habla acerca de que en los últimos días Dios iba a inspirar no solamente iba a inspirar a los jóvenes, iba a tener una inspiración. En el libro ahora digo rápidamente, nos habla de que no, hay otros libros inspirados. Tenemos el caso del Espíritu de Profecía. Son libros que han sido inspirados por Dios, ¿ok? En el libro de Joel, el libro de Joel, la profecía en el capítulo 2, Dios habla acerca de que iban a haber otras personas que iban a estar inspiradas. Y Dios constantemente nos está inspirando. A nosotros nos inspira, si se lo permitimos. Pues esa fue la última pregunta. Gracias, Bela, por las contestaciones, por que Dios te utilizó a través del repaso de la lección. Te agradecemos mucho por ayudarnos en esta partecita durante la mañana. Así que bendiciones para ti, para tu familia, ¿verdad? Y sí, definitivo, la Biblia nos trae cosas maravillosas para nosotros. Es cuestión de tener esa fe y buscar a Dios a través de ella todos los días. Así que era si creíamos que realmente estamos dedicando el tiempo suficiente para el estudio de la Biblia. Y si no, ¿por qué? Para que meditemos, porque Dios quiere revelársenos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que seamos diferentes, Dios quiere llevarnos a la perfección, pero esa perfección en nuestra vida solamente se va a alcanzar en el grado en que yo dedique para poder escudriñar esa Biblia y para poder aplicar esas enseñanzas. Dios nos responde. Pues fíjate, yo creo, contestando esa pregunta que tú pusiste al principio, creo que no. Creo que deberíamos buscar cada día más, leer mucho más la palabra de Dios, ¿verdad? A veces no leemos como se supone que leamos, ¿verdad? Constantemente la palabra de nuestro Dios. Y yo atribuyo eso a que obviamente estamos en un mundo de pecado después que nuestros padres, ¿verdad? Tuvieron ese momento de pecar. Y nuestra naturaleza es hacia el mal y está en nosotros alimentar la naturaleza espiritual, ¿verdad? Y mientras más la alimentemos, es esa necesidad que vamos a tener el día de buscar más y buscar más. Si alimentamos más la naturaleza, ¿verdad? Humana, lo que es
¿verdad? De área de pecado, pues obviamente no vamos a estar alimentando la otra parte y queremos alimentar la parte espiritual para que lo que es humano se vaya saliendo de nosotros hasta que Dios venga, ¿verdad? Y nos perfeccione. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Esa es mi opinión. Bueno, eso sería una reflexión que cada uno deberíamos hacer y yo creo que eso va a depender mucho de nuestro crecimiento espiritual. Eso es así. Así que gracias, Omar. Gracias por tantas cosas, ¿verdad? Por habernos dado este estudio tan bueno de la Biblia. Así que bendiciones y saludos a su familia por allá, en Purdue. ¿Está bien? Pues continuamos entonces ahora saludando a las personas que están seguido conectando, ¿verdad? Tenemos a Leticia, a Eric, tenemos a Víctor, a Carlos, no te saludé al principio, pero te estoy dando ahora, así que saluditos. Saludos a Claudia, a David también, ¿verdad? Mi niño por allá, a Magali, a Talia, a Bruno, a Salía, saludamos a Laura con mi niño Ángel, Víctor Espinosa, se conectó nuestro profe Quintero, saludos profe, saludos a mi corazón de melón, que es mi Úrsula, ¿verdad? Y Fernando, saludos a mi madre Adriana, saluditos por acá, ¿verdad? Alexa, a Karim. Eva nos pidió que saludáramos a Pedro Job Villanueva, que cumple 30 años hoy, así que felicidades, feliz cumpleaños, que Dios, ¿verdad? Derrame muchas bendiciones sobre ti. Nancy Alvarado, así que Carol Manglón, que más se ha conectado, a todos los demás, ¿verdad? Que se han conectado, sigan dándole compartir para que podamos, ¿verdad? Tener la bendición en esta mañana de este hermoso culto a nuestro Dios. Así que ha sido una discusión hermosa, ¿verdad? Muchos han contestado muchas de las preguntas que yo mencioné, ¿verdad? Dentro del chat. Y es bueno que ustedes mismos también compartan, ¿verdad? Estas contestaciones a las preguntas, ¿verdad? Pero sobre todo que día a día busquemos de Dios a través de su libro, de su Biblia, ¿verdad? Lo que nos ha dejado para poder guiarnos como de nuestra vida. Así que ahora de manera especial te pedimos que busques a tus niños, porque ahora tenemos nuestra parte para los niños. Así que Mari, búscate a David, Laura, búscate entonces a Ángel, búscate también a Madison, todos los niños que estén cerca, a Joel, para que podamos tener nuestro rincón infantil. El rincón infantil viene de Puerto Rico, nuestra persona se llama Ibelis Torres. Ella fue mi jefa allá en Puerto Rico, así que están haciendo unos videos maravillosos también para poder compartir con nuestros niños. Así que trae a tu niño para que vean nuestro rincón infantil de nuestro día de hoy. Dios les bendiga. Hola a todos mis queridos niñitos y bienvenidos a este nuestro momento infantil, esperando y confiando en Dios en que todos se encuentren muy bien. ¿Sabe? La historia para hoy lleva como título Confusión en una torre. Y el versículo nos dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Eso lo encontrarás en Eclesiastés 12:13. ¿Saben? Existen muchísimos idiomas, ¿verdad? En este mundo. Hoy día, para una sola palabra que puede ser hola, ¿cuántos idiomas existen? Mira para allá, en inglés hello, hello en Germany, ciao en italiano. ¿Cuántos otros más idiomas? Hoy vamos a hablar de nuestra historia de algo relacionado a idiomas y a una confusión entre esos lenguajes. Pero antes quisiera compartir con ustedes un poquito, un resumen de la historia que trabajamos en la semana pasada, que era la historia del Arca de Noé. Cuán felices estaba Noé y su familia de haber llegado a tierra. El arca se detuvo allí en unas montañas y ellos muy prontito y muy contentos pudieron bajar del arca. Cuán felices se encontraron. ¿Saben? Lo primero que hizo Noé fue construir un altar al Señor. En ese altar ellos rindieron ofrenda grata a nuestro Dios. Dios le envió una promesa muy especial. Era el arco iris. ¿Y qué quería decir eso? Nunca más se iba a destruir la tierra con agua. Así que ellos tenían que tener la certeza y la confianza de que Dios iba a cumplir esa promesa especial. Muy pronto, la familia de Noé, miren, siguió creciendo y creciendo y creciendo. Llegaron niños, llegaron más hombres, jovencitos, mujeres. Todas estas personas llegaron a formar parte de la familia de Noé. Miren para allá que muchas personas.
Todos se mantuvieron viviendo cerca del área donde estaba el arca. Muchos estaban obedeciendo a Dios y eran felices haciendo la orden, ¿verdad? O cumpliendo los mandamientos y las leyes que Dios le había propuesto. Pero otros no estaban muy contentos. ¿Y saben qué pasó? Decidieron marcharse de aquel lugar y se fueron a otro lugar llamado la llanura de Sinar. Aquí también se fueron algunas de sus esposas, vamos a ver quién más, se llevaron algunos de sus niños y así fue que se dividió esta población. Allí ellos se creían que ellos estaban súper dotados, ¿verdad? Y ellos entendían que eran más inteligentes el grupo que estaba acá con Noé y comenzaron a construir una torre. Miren allá, ellos construyeron una torre. ¿Por qué? ¿Qué ellos pensaban? Ellos decían, estas personas se creen, cuando venga otro diluvio como el que vino, nosotros estaremos a salvo. Miren nuestra estructura, miren esta torre que estamos construyendo, ya mismo llegará hasta el cielo y cuando venga el diluvio nos vamos a subir a ella y no vamos a perecer. Y estaban todos creyéndose, ¿verdad?, que ellos iban a ser salvados de ese supuesto diluvio que venía. ¿Saben? Gente muy desobediente. Número 1, se aislaron de la ciudad, ¿verdad? Dios sí le había dicho a ellos que debían expandirse por toda la tierra para que así creciera la población. Pero no le había dicho que se fuera a un solo lugar específico y mucho menos a desobedecer. ¿Y qué pasó entonces? Mientras ellos construían, un día hicieron una gran fiesta celebrando, ¿verdad? Que ya estaba casi la construcción de la torre. Y Dios mandó relámpagos. Se cayó parte de la estructura. Y hubo una gran confusión. Estos comenzaron a hablar un idioma. Estos comenzaron a hablar otro idioma. Estos comenzaron a hablar otro idioma. No podían entenderse unos a otros. ¿Y cuántos problemas le trajo? Esta torre desde ese momento fue conocida como la Torre de Babel, o sea, la Torre de Confusión. Dios tuvo que intervenir en ese lugar. Estas personas comenzaron a hablar diferentes idiomas y unos se fueron a un lugar, otros se mudaron a otro lugar, dependiendo del lenguaje que ellos entendían. ¿Saben? Dios tuvo que cumplir su propósito. La voluntad de Él era que se esparciera la tierra de una población inmensa. Y así fue. Tristemente, ¿verdad?, que fue a través de la desobediencia de estas personas. Pero Dios nos recuerda, ¿verdad?, a través de ella podemos comprender que es mejor obedecer la ley. Obedecer los mandamientos y la ley de Dios equivale a que tengamos paz y tranquilidad en nuestra vida. Así que, niñitos, nunca olvides esta historia. Recuerda, ¿verdad?, que Dios quiere para ti una vida buena, una vida feliz y tranquila. Y eso lo alcanzarás si mantienes tu fe en Él y sigues sus mandamientos. Recuerda el versículo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Feliz sábado! Señor, exaltado en el cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Dios igual, para siempre reinará, su creación se alegra.
descansaré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que nuestro Dios está siempre con nosotros y es el que nos guía. Así que vamos a continuar con la parte, ¿verdad?, del culto y nuestro tema de esta mañana. Así que saludamos a nuestro pastor Ronaldo Valsoriel. Buenas, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz sábado, una alegría de poder saludarlos en esta mañana. Sí, bendiciones. Estoy contenta que, ¿verdad?, no es lo mismo tras por cámara, pero por lo menos podemos vernos, podemos hablar. No es lo mismo el contacto, ¿verdad?, cercano y humano, pero por ahora pues tenemos que cuidarnos de muchas cosas, así que tenemos que mantenernos así, pero nada, el Señor nos ha dado la bendición de tener esta plataforma para poder, ¿verdad?, llegar a nuestros hermanos, llegar a otras personas también, visitas, personas que están por Facebook, ¿verdad?, por las redes sociales, y poder llevar el mensaje de Dios, que es lo importante, ¿verdad?, que Dios nos pueda dar esperanza como siempre lo ha hecho hasta ahora. Así que, nada, bendiciones, pastor, y que el Señor, ¿verdad?, lo utilice como siempre lo ha utilizado durante el tema de esta mañana para cada uno de nosotros, y que abramos nuestro corazón, ¿verdad?, a la mensaje que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Amén, gracias igualmente. Ya estamos, ¿verdad? ¿O hay un himno primero? Va usted ahora, pastor. Perfecto. Entonces, no hay un himno primero, ¿verdad? Ya pusimos 2 himnos ya. Ok, perfecto. Yo aquí solo los veo a ustedes. Así que un muy feliz sábado, muy querida familia de la Iglesia de Pleno. Estamos muy contentos de poder vernos y conectarnos por este medio, aunque cuánto desearíamos que pudiéramos estar y vernos cara a cara como lo solíamos hacer. Parece mentira que hace un mes atrás, tan solo un mes atrás, 5 semanitas atrás, todavía estábamos reunidos en el templo en Pleno y parece increíble todo lo que han cambiado las cosas en tan solo 5 semanas, ¿verdad? Nuestro mundo literalmente nos ha cambiado de forma dramática o drástica. Y sin embargo, como hijos de Dios, siempre tenemos una gran y maravillosa esperanza. De hecho, estábamos recordando que en estos días nuestra querida Iglesia de Pleno está cumpliendo también 5 años de existencia. Y es un motivo muy grande de gratitud a nuestro Dios, saber que Él nos ha permitido existir con un propósito especial en esta comunidad. Y aunque quisiéramos en este sábado y en este mes estar celebrando de una manera diferente juntos, pero confiamos que Dios nos va a dar esa oportunidad pronto y que después de esta prueba difícil Él tendrá también la posibilidad de permitirnos otra vez vernos y abrazarnos, poder saludarnos como siempre lo hemos hecho, pero lo importante es que como hijos de Dios perseveremos hasta el final, ¿verdad? No importa cuánto tiempo nos toque perseverar en las distintas pruebas de la vida, lo importante es que no tiremos la toalla, como proverbialmente se dice
con los boxeadores, ¿verdad? Que no nos demos por vencidos, sino que sigamos adelante confiando en nuestro Dios. En esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias junto conmigo en el capítulo número 33 del libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 33, es un pasaje que creo que tiene palabras sumamente valiosas para cada uno de nosotros y especialmente también en las circunstancias que nos toca vivir. Y hoy vamos a estar destacando algunos pensamientos clave, algunas lecciones que creo que Dios nos quiere traer a nuestras mentes y corazones hoy en día, así como trajo al corazón de Jeremías y de su pueblo hace tantos años atrás, ¿verdad? Tal vez antes de empezar podemos inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de Dios. Señor querido y amado, cuánto te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, también porque como familia de Iglesia de Pleno nos permites, aunque sea estar conectados por este medio, aunque desearíamos tanto poder estar juntos en persona, pero Señor, gracias porque nos das herramientas para poder de alguna manera permanecer conectados. Y también agradeciéndote por los 5 años de vida que tú le has dado a nuestra querida congregación, a nuestra familia de la Iglesia Hispana de Pleno, sabiendo que tú tienes un propósito especial en lo colectivo, pero también en lo individual para cada uno de nosotros, donde tú nos has puesto. Ilumínanos y háblanos hoy al abrir tu palabra también, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a comentar algunos pensamientos acerca del profeta Jeremías y de las circunstancias que él estaba viviendo cuando quedó registrado este capítulo 33 y los capítulos tal vez aledaños o cercanos a este. ¿Quién es Jeremías y qué circunstancias le tocó vivir? Bueno, evidentemente es uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Sabemos más acerca de Jeremías que de ningún otro profeta de la Biblia. Detalles de fechas, de circunstancias, y tal vez eso nos va a permitir en esta mañana entender un poquito más no solo lo que él estaba viviendo, sino cómo se aplica eso a nuestras propias vidas hoy. Jeremías vivió y fue llamado al ministerio profético por Dios en el año 627 a.C. Y su ministerio profético se centró en el reino de Judá y en su capital Jerusalén. Ustedes recordarán que ya el reino del norte, Israel con su capital Samaria, habían caído en manos de los asirios prácticamente casi un siglo y medio antes. ¿Y en qué circunstancias ocurre lo que leemos aquí en el capítulo 33 de Jeremías? Jeremías está viviendo prácticamente, podríamos decir ya casi 4 décadas de ministerio profético. Las circunstancias de este pasaje se sitúan alrededor del año 587 a.C. y el último ataque de Nabucodonosor y del imperio babilónico contra Jerusalén. Y evidentemente este ataque habría de ser el último. En este ataque Nabucodonosor habría de destruir completamente la ciudad y el famoso templo de Salomón. Es en estas circunstancias que transcurren los hechos históricos y lo que vamos a leer a continuación. ¿Y por qué es importante esto? Imagínense ustedes, Dios lo llama a Jeremías en el año 627. Si ustedes hacen un poquito de matemática, y lo estaba haciendo recién, y ahora es el año 587 aproximadamente antes de Cristo, prácticamente hace 40 años que Dios llamó a Jeremías al ministerio profético. Y resulta que ese ministerio profético cubre los últimos 5 reyes que hubo en Jerusalén. Comenzó con el rey Josías, el último de los reyes buenos mayormente que tuvo
Jerusalén y Judá, y sigue con sus sucesores, sus hijos, nietos, bisnietos, hasta el rey de Sedequías, el último de los reyes de Jerusalén. Pero en lugar de las cosas tornarse más fáciles, con el transcurso de los años se han ido poniendo más difíciles, y los últimos 20 años del ministerio profético de Jeremías han sido los más difíciles, prácticamente que el periodo de los últimos 4 reyes de Judá. Y es en estas circunstancias que lo encontramos a Jeremías. Jeremías 33, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Y noten ustedes lo que dice allí. Estando él aún, ¿y cómo estaba Jeremías? Preso en el patio de la cárcel. Jeremías, podríamos decir así, después de 40 años de ministerio profético, en vez de las cosas ponerse mejores y más fáciles, se habían tornado más difíciles. Y Jeremías no era la primera vez que era aprisionado y no era la única prueba difícil que iba a pasar, pero aquí nos destaca de que él todavía estaba preso. Muchos de nosotros en estas últimas semanas tal vez nos sentimos que hemos entrado como en un túnel oscuro, largo, y algunos de nosotros podemos decir, si ya nos sentimos así, tan solo han pasado 5 semanas, ¿qué sucedería si alguna de estas cosas se extienden más? O si después de esta prueba viene alguna prueba más difícil. Lo importante aquí es que el mismo Dios que estuvo al lado de Jeremías es el mismo Dios que está al lado nuestro aún en nuestros túneles oscuros, donde parece que la noche es tan cerrada que no alcanzamos a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, con Dios siempre hay una luz al final del túnel. Y lo importante aquí es lo que sucede con Jeremías también y lo que sucede con cada uno de nosotros. Dice que vino palabra de quién a Jeremías. Palabra de Jehová. Así como el Señor nos envía hoy palabra a cada uno de nosotros para que renovemos fuerzas y esperanzas y sepamos que aún en medio de nuestras noches oscuras, Él está con nosotros y que Él nos dará eventualmente la salida. Él nos dará un nuevo mañana, un nuevo futuro. Y es por eso que como cristianos, aún en medio de estas circunstancias difíciles, en este fin de semana, la mayor parte del mundo cristiano se recuerda la Semana Santa, la pasión, muerte, sepultura, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y porque Él vino a este mundo, una primera vez, tú y yo tenemos la certeza de que Él regresará a este mundo por segunda vez y de que ese día está mucho más cercano de lo que alguno de nosotros quizás imagináramos. Pero necesitamos estar listos para perseverar mientras nos toque estar en el túnel. ¿Cuán largo será ese túnel? Gracias a Dios que el Señor no nos dice. Hay varias cosas que el Señor no nos dice, ¿verdad? En la mayoría de los casos, Él nunca nos dice cuál va a ser el último día de nuestras vidas y con buena razón. Viviríamos tal vez angustiados y no sería una experiencia favorable para la mayoría de nosotros. Y Él tampoco nos dice en qué día y en qué momento exacto será su venida. Por eso, tú y yo tenemos que tener siempre ese día como a una realidad cercana. No importa que nos tocara vivir poco o mucho, necesitamos perseverar hasta el final. Así como Jeremías tuvo que recibir este mensaje y reconocer que todavía necesitaba perseverar. Fíjense lo que dice a continuación, y quiero en esta hora rescatar al menos unas 3 lecciones valiosas para nuestras vidas de este capítulo. Capítulo 33 de Jeremías, por si alguien se está uniendo recién a nosotros y de paso, si alguien no ha compartido con su red de amigos esta transmisión, aprovechemos a hacerlo, porque es una de las maneras que Dios nos da también de hacer obra misionera y de contagiar a otros no con un virus, sino con esperanza, con la palabra de Dios, con el amor de Cristo Jesús. Así que aprovechemos si no lo hemos hecho, vamos ahí, ponemos compartir con nuestros amigos y ellos también pueden escuchar un mensaje de esperanza. Vamos a leer entonces, ahora o continuamos leyendo,
Jeremías 33, ya leímos el versículo 1, Jeremías todavía está preso, no por desobedecer a Dios, sino por ser obediente a Él. El rey Sedequías lo ha tratado de alguien que es poco patriótico, en vez de anunciar buenos mensajes, en realidad está anunciando que Jerusalén va a caer en manos de los babilonios. Y fíjense que por un momento parece que la realidad va a ser diferente. Un año antes, en el 588, Nabucodonosor desciende sobre Jerusalén, la sitia para atacarla y conquistarla, pero brevemente se acercan los egipcios y el faraón, y Nabucodonosor tiene que levantar el sitio e ir a encargarse de las tropas egipcias y del ejército egipcio. Y para muchos en Jerusalén fue decir, bueno, en realidad podemos seguir haciendo lo que hacemos siempre. De hecho, si ustedes leyeran los capítulos que siguen, los anteriores, muchos que habían prometido liberar a los esclavos dijeron, no lo vamos a hacer y vamos a seguir oprimiendo a los más débiles. Sedequías tampoco cumplió con el llamado que Dios le había pedido, ni las reformas, y muchos creyeron que las cosas iban a seguir como siempre habían estado, y que ellos iban a poder seguir en su estilo de vida y en su forma de vivir, aún sin tomar demasiado en cuenta a Dios, y que las cosas nunca iban a cambiar. Pero las cosas sí estaban por cambiar. Pero noten ustedes qué lindo lo que dicen los versículos 2 y 3, y aquí vamos a destacar la primera lección que queremos destacar en esta mañana. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Jeremías está preso, pero viene palabra de Jehová y le recuerda que el Dios que está a su lado es el creador de los cielos y de la tierra, aquel que la firmó. Dice, Jehová es su nombre. Y noten ustedes lo que dice el versículo 3. Ese Dios, el creador del universo, no es un creador ausente, como muchos han creído a través de la historia. Lo que ha enseñado el deísmo, que Dios creó las cosas, pero después Dios se desentiende de su creación. El Dios que nos muestra la Biblia es un Dios muy diferente, es un Dios que siempre está interesado en su creación, que nunca se olvida de sus hijos y de sus hijas. Y miren qué bonito, dice ese Dios, el creador del universo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primera lección en esta mañana que quiero dejar contigo. El creador del universo, el Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, nunca jamás se olvida de los sufrientes. Él nunca se olvida de ti, Él nunca se olvida de mí, no importa las circunstancias que estemos viviendo en el presente, el Señor nos recuerda que Él está siempre a nuestro lado, que Él está listo para ayudarnos. Y no solo eso, Él nos dice, clamen a mí. Y no solamente clamen y yo voy a hacer oídos sordos, sino clamen a mí porque yo voy a estar atento, yo voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Otras versiones dicen cosas maravillosas. Aquí se destaca el poder de Dios que creó los cielos y la tierra, pero también ese mismo poder de Dios que ha obrado maravillas en la historia. Como Dios no solamente nos creó con sus manos, pero Él ha obrado maravillas a lo largo de toda la historia. Él es aún el Dios de la historia, aún el Dios que está en control o al control de todos los acontecimientos, aunque a veces parezca que todo a nuestro alrededor es un caos. Sabemos que servimos a un Dios que todavía está al control de la historia. Te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Dios nos dice, yo soy el creador, yo soy el Dios de la historia, y así como obré maravillas en el pasado, aún todavía voy a obrar la maravilla más grande de todas. Y esa maravilla ocurrirá cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos a buscarnos para ir para siempre a un hogar perfecto y feliz que Él nos está preparando. Así que en esta mañana hay esperanza para nosotros. Y esa esperanza está centrada en que Jesús ya vino una primera vez.
que Él ya ha cumplido en la historia con todo lo que Él ha prometido, y por eso tenemos la seguridad de que tú y yo podemos vislumbrar luz al final del túnel. No importa cuán largo y cuán oscuro parezca, el Señor ya ha provisto no solo la promesa, sino que Él muy pronto la cumplirá. Y aquí está la primera lección que queremos destacar y recordarles a cada uno de ustedes. El Dios creador del universo nunca jamás se olvida de los sufrientes. Él no ha perdido tu dirección, no ha perdido tu número de teléfono. Es más, ni necesitamos los medios que utilizamos ahora para conectarnos entre nosotros. El Señor te dice, tú tienes algo mejor que un celular. Tú tienes una línea directa conmigo. Esa nunca entra fuera de servicio, nunca puede correr el riesgo, como me decía hace un momento aquí, que mi conexión de internet era débil, pero gracias a Dios ahora está funcionando bien. La conexión que tenemos con el cielo es permanente, constante. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas. Así como he cumplido mis promesas en la historia, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés, y aún en medio de los túneles oscuros de esta vida. Segunda lección, y muy importante también para destacar en esta mañana. Leemos a partir del versículo 4 en adelante. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. La segunda lección que quiero destacar en esta mañana es que hoy, más que nunca, es tiempo de decidir de qué lado estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Así como en tiempos de Jeremías, el reloj estaba corriendo y el tiempo se estaba acabando. Sabemos que, aunque Dios no nos da fechas exactas, sabemos también que el tiempo que le queda a este mundo se está acabando. Todavía las puertas de la gracia están abiertas, pero no sabemos cuánto más esto será una realidad. Y el tiempo de que tú y yo nos decidamos de qué lado estamos, si del lado de Dios, o si no estamos con Dios, ya automáticamente estamos del otro lado, en el conflicto entre el bien y el mal. El tiempo de decidirnos de qué lado estamos es hoy, más que nunca. Es muy posible que esta crisis que estamos viviendo se extienda, no sabemos cuánto tiempo, pero quizás pasemos este momento de pandemia, de estar encerrados, y tal vez para algunos en algún momento la vida va a parecer volver a la normalidad. Pero no nos engañemos, abramos nuestros ojos porque el Señor nos está recordando a través de todos estos eventos lo que Él ya anunció, que son señales de que su venida está más cerca. Así como la mujer sufre dolores de parto, dice el Señor, a medida que se acerca su venida, esas contracciones o dolores de parto se van haciendo cada vez más intensas y más seguidas. No pretendo conocer mucho de este tema, pero al haber visto lo que pasan tal vez nuestras mujeres, nuestras esposas, sabemos que es algo que no es fácil, sin embargo anuncia la llegada. No solamente hay momentos de dolor, sino que sabemos que después de ese momento de dolor llega una gran felicidad. La llegada de un hijo nos llena de gozo, nos llena de felicidad, y es algo que, hablando con mi esposa y con otras madres, es casi como que hace olvidar todo el dolor pasado antes. Imagínense lo que va a ser cuando Jesús venga a buscarnos. Todo lo que podamos haber pasado en esta tierra, aún este túnel de la pandemia o cosas más difíciles que todavía puedan ocurrir antes de la venida de Jesús, nos va a parecer como una picadura de mosquito, nos va a parecer como algo que ocurrió en un instante y pasó, y sin embargo lo que vino después de eso fue algo mucho mejor. Vamos a poder estar con el Señor para siempre.
Por eso es que es tan importante decidir hoy de qué lado estamos, porque puede ser que para muchos no haya una segunda oportunidad. En estos días, creo que a todos nosotros nos ha partido el corazón ver imágenes de ataúdes, féretros que se acumulan, y aún en este país, en la ciudad de Nueva York, ahí en una isla cercana que ya había sido utilizada para enterrar a personas que no eran reclamadas por nadie en el pasado. Sepulturas masivas, máquinas topadoras cavando fosas masivas para meter féretro tras féretro. Esto está ocurriendo en países del primer mundo como Italia, España, y a uno le parte el corazón. ¿Para cuántas personas tal vez esta crisis de la pandemia, el coronavirus, tal vez fue ya el cierre de su tiempo de gracia, el cierre de su oportunidad? Por eso es que es tan importante aprovechar cada momento que Dios nos da para decidir de qué lado estamos. ¿Qué pasó con el pueblo qué se describe aquí en estos dos versículos? Muchos de los que habían puesto su confianza en cosas materiales, en casas, en todo lo que ellos hacían, en sus negocios, de repente, en pocos meses más, nada de eso estaría en pie. Aquellas casas opulentas, preciosas, los negocios donde la gente había puesto toda su esperanza, quedarían literalmente hechos escombros. Otros tal vez habían puesto su confianza en el brazo humano, en países como Egipto. ¿Será que Faraón nos va a liberar? Y sí, pareció que el ejército egipcio iba a venir a hacerle sombra a Nabucodonosor, pero nada de eso habría de prosperar. Y es por eso que tú y yo no debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en las cosas pasajeras de este mundo, porque todo eso va a pasar. Muchos habían puesto su confianza en dioses ajenos. Y es interesante porque en alguno de estos capítulos aquí cercanos de Jeremías describe cómo en algún momento subía el humo de los sacrificios que algunos hacían a ídolos, a los baales, desde el techo o el terrado de algunas casas. Pero algunas de esas mismas casas ya no iban a tener humo, no iban a tener sacrificios a los baales, sino que ahora el humo que iba a salir iba a ser cuando los ejércitos de Nabucodonosor y los babilonios entraran y destruyeran y quemaran la ciudad. Inclusive, si ustedes tienen oportunidad de leer un poco más, el capitán de los ejércitos de Faraón fue específicamente a destruir toda casa grande y linda que había en Jerusalén. No dejaron nada con pie que valiera la pena. Solamente dejaron a los pobres de la tierra. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Los que habían puesto su confianza en ídolos, en el brazo humano, los que habían puesto su confianza en casas, en cosas materiales, todo eso se fue en un instante, desapareció en cuestión de días. Todo eso quedó hecho escombros y sabemos lo que va a ocurrir al final de la historia de este mundo. La gente ha construido, leía en estos días que aquí nomás en el Metroplex se invirtieron como $1.000 millones en hacer un nuevo estadio para el equipo de béisbol, para los Rangers. Y ahora tienen un estadio de $1.000 millones y ese estadio ni se puede utilizar, ni siquiera pueden hacer la fiesta para inaugurar lo que habían pensado hacer. Las grandes edificaciones que han hecho los hombres, de las cuales se jactan, todo eso va a quedar hecho escombros. Nada de eso va a permanecer. Pero aquellos que hayan puesto como Jeremías su confianza en el Dios de los cielos, recibiremos nuestra vida como botín, así como Dios se la dio a Jeremías cuando cayó Jerusalén, así como Dios se la dio a aquellos que habían puesto su confianza en el Dios del cielo. Y ojalá nosotros no pongamos nuestra confianza en cosas pasajeras de este mundo. Tal vez no tenemos ídolos como los Baales, pero ¿cuántos en nuestro mundo estamos tal vez o están
enfocados en el materialismo, en el hedonismo, que es la búsqueda constante del placer, del entretenimiento, en el egocentrismo, decir nuestra vida, lo único que importa es vivir para nosotros y buscar el placer y buscar las cosas materiales, pero nada de eso va a perseverar, nada de eso va a durar y nosotros necesitamos hoy más que nunca decidir de qué lado estamos en este gran conflicto entre el bien y el mal. Decidirnos por Cristo mientras todavía hay tiempo. Muchos hoy quieren la sanidad y la restauración de parte de Dios, pero sin su santidad. Y aquí el Señor nos recuerda lo que nuestro hermano Omar Williams nos recordó durante el estudio de la lección, la diferencia entre la fe y la presunción. La presunción se aferra de las promesas de Dios, pero no quiere un corazón transformado y cambiado a la semejanza de Dios. La fe sí se aferra a las promesas de Dios, pero le dice al Señor, Señor, cámbiame el corazón, dame un nuevo corazón. Y miren lo que promete el Señor, porque esto parece increíble, ¿verdad? El Señor les hace esta promesa a un pueblo que lejos de haber sido fiel a Él, vez tras vez se había alejado de Él, y sin embargo el Señor los ama, y los amaba así como Él nos ama a nosotros, y nos dice, despiértate, todavía hay tiempo, pero el tiempo es corto. Miren lo que dice el Señor, versículo 6 en adelante. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Cuánto anhelamos hoy esa sanidad, esa curación? Pero muchos quieren sanidad, pero no quieren la santidad de Dios. Y el Señor nos dice hoy, yo quiero darte la verdadera sanidad que implica un cambio de corazón, que viene con el don y el regalo de mi santidad, de estar a cuentas conmigo y de buscar ser moldeados por mi espíritu y por mi voluntad, para que mi ley esté ahora grabada en cada uno de nuestros corazones. Dice el Señor, les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué maravillosa promesa. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Por eso titulé este tema Restaurados. Esta es la palabra más cercana en este capítulo que nos habla de esa realidad. Restablecimiento, restauración, eso es lo que el Señor quiere hacer. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les hago. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, así como muchas de las grandes ciudades del mundo hoy están con sus calles desiertas. Miren lo que dice aquí. Y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, aún ha de oírse voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que dicen, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho ¿quién? Jehová, ¿verdad? Él ha prometido esto. Qué lindo va a ser cuando podamos reunirnos otra vez en nuestro templo y alabar a Dios y traer nuestra gratitud. Pero mucho más lindo va a ser cuando el Señor nos reúne en su reino eterno y podamos alabarlo ya sin interrupciones, sin separaciones, sin cuarentenas, podamos estar en la presencia del Señor para siempre jamás. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. El Señor firma esta promesa. Varias veces dice,
Cuenten con esto. ¿Quién ha dicho esto? Jehová de los ejércitos, el que siempre cumple con las promesas. Hay muchos comentaristas de la Biblia que destacan que es cierto que el Señor volvió a traer a los cautivos, a los exiliados, a un buen grupo de ellos de regreso a Jerusalén y a Judá, pero las cosas nunca fueron iguales. Dice que aún los ancianitos que habían conocido el maravilloso templo de Salomón lloraban cuando vieron ahora lo que habían podido reconstruir cuando pasaron los años. No era igual. Y muchas de estas promesas, destacan los comentaristas de la Biblia, no se habrían de cumplir plenamente en tiempos de Jeremías o después de Jeremías, sino que habrían de cumplirse en un futuro. Y sabemos que el cumplimiento final y pleno de estas promesas todavía está en nuestro futuro, cuando el Señor hará nuevas todas las cosas, cielos nuevos y tierras nuevas. Aquí llegamos a la tercera y última lección, pero creo que es la más linda de todas, y especialmente en este fin de Semana Santa, que como mundo cristiano, muchos recordamos que gracias a la primera venida de Jesús a este mundo tenemos esperanza para su segunda venida. Primera lección, no nos olvidamos. El creador del universo nunca se olvida de los sufrientes. Segunda lección, hoy más que nunca, más todavía que en tiempos de Jeremías, es tiempo de decidirnos de qué lado estamos y no nos dejemos engañar. Puede ser que cuando esto pase muchos digan, ahora todo sigue igual y volvemos a nuestros negocios, al materialismo, a la búsqueda del placer. El Señor nos da advertencias para recordarnos que estamos más cerca que nunca, que estamos al borde de la eternidad. Así que hoy más que nunca es tiempo de decidir de qué lado estamos. Y el último de los principios y lecciones en esta mañana que quiero dejar con ustedes. Todas estas promesas de restauración son posibles únicamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Miren lo que dice el versículo 15 en adelante. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia a la tierra. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Quién vendría de la descendencia humana de David, de la simiente de la mujer, para traer redención y salvación? Como dice aquí, justicia a toda la tierra. Indudablemente esta es una profecía mesiánica, cuyo cumplimiento apunta directamente a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. De hecho, en la mayoría de nuestras Biblias, la palabra renuevo está con mayúscula. ¿Qué es un renuevo? Es un brote. Aún de el árbol cortado, que en algún momento significaría la nación de Israel, surgiría un nuevo brote. Y este brote traería salvación y justicia, no por un poco de tiempo, sino perdurables. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Miren lo que dice el versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. No hay esperanza de salvación fuera de Cristo Jesús. Él es verdaderamente nuestro manto de justicia. Él es verdaderamente el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Ustedes recuerdan esta figura tan linda que usan los profetas, tanto Jeremías como Isaías, especialmente Ezequiel, que habla de que necesitamos que Dios haga un trasplante de corazón y en lugar de un corazón duro como la piedra, el Señor quiere darnos un corazón vivo, latiente, que su mismo espíritu va a poner en nosotros y Él va a grabar su ley en nuestros corazones mediante su espíritu. Necesitamos un trasplante de corazón para ser restaurados. Y esa restauración es únicamente posible por medio de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué bonito cómo termina este pasaje. Vamos a leer juntos unos poquitos versículos más para terminar. Versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿A quién apunta esto? A Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 18.
ni faltará a los sacerdotes y levitas, varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. ¿A quién apunta esto? También a Cristo Jesús, que dio su vida como el Cordero de Dios en la cruz, pero ahora está a la diestra del Padre, en el santuario celestial, donde Él intercede en favor de todos aquellos que, como dice el versículo 3 aquí, claman a Dios. Y Él nos responde, y Él perdona nuestros pecados. Él nos da nuevos corazones mediante su Espíritu. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, versículo 20, si pudiereis invalidar mi pacto en el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo quien reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. Esta promesa trasciende por lejos al David de carne y huesos que vivió alguna vez y fue rey de Israel. Es una profecía mesiánica que nos recuerda que Jesús es el cumplimiento de estas promesas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que vino de la descendencia de David. Él es nuestro sacrificio y sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros y ministra por nosotros en el santuario celestial. Qué maravillosa promesa tenemos de que Él puede, de que Él quiere darnos un nuevo corazón, pero Él nunca lo va a hacer por la fuerza. Él está esperando que tú y yo le digamos, Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Hoy como nunca reconozco que es tiempo de entregarme a ti y quiero hacerlo sin reservas y más tomando en cuenta que el tiempo es corto, que aunque ahora el túnel parezca largo y oscuro, yo sé que pronto aparecerá tu luz al final de ese túnel, no solo para ayudarnos en esta circunstancia específica, sino porque un día cercano los cielos se abrirán y Jesús regresará ya no como un bebé inocente como vino la primera vez, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para buscar a todos aquellos que han decidido echar su suerte y su destino con Él. El Señor nunca nos va a fallar. Y hay luz después del túnel, no importa cuán oscuro parezca. Termino contándoles simplemente esta ilustración. Estaba leyendo acerca de los túneles más largos que hay en el mundo y algunos de estos túneles son verdaderamente largos y oscuros y parecen interminables. Por ejemplo, el túnel más largo del mundo fue finalizado en Suiza hace unos 12 años atrás y atraviesa toda una montaña, es el túnel más largo de ferrocarril y creo que el más largo de todos. Tienes 35 millas y media o 56, 57 kilómetros y es el túnel de Gotthard en Suiza. Hay otro túnel que es el más largo por debajo del mar y es el que pasa por debajo del Canal de la Mancha y que une Inglaterra y Francia. Y es un túnel que tiene 31 millas o 50 kilómetros de largo y es el túnel submarino más largo del mundo. Pero me interesó también cuál es el túnel más largo para una carretera o para una ruta. Ese túnel se encuentra en el país de Noruega y es el túnel de Lærdal. Es un nombre nórdico ahí medio difícil de pronunciar, pero tiene 15 millas de largo o 24 kilómetros y medio. Y hace un par de semanas atrás recibí un mensajito, creo que el del director de misión global de nuestra iglesia a nivel mundial. Yo no sé si él es oriundo de esta zona o él estaba viajando por Europa y le tocó manejar este túnel, atravesar esta montaña en Noruega. Imagínense 24 kilómetros y medio, estamos hablando de 20, 30 minutos que uno está manejando dentro de este túnel oscuro y largo que parece no acabarse. Y al principio él dice que iba manejando muy contento y
Uno dice, es un túnel, son solo 15 millas. Iba manejando su carro y después de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, de estar en el túnel, es como que algo se le empezó a atravesar en la garganta y él empezó a mirar y no veía ninguna luz al final del túnel. Y él se puso a pensar, ¿cuántos millones de toneladas de roca tengo encima mío en esta montaña? Y esto está oscuro, la verdad que yo no veo la salida. Y mientras más él pensaba en todo esto, se empezó a sentir presa del miedo, del temor, pero recordó que de alguna manera él sabía que había una salida de ese túnel, que sí había luz al final del túnel. ¿Cuántos de nosotros tal vez cuando estamos pasando por la noche larga, que parece un túnel sin salida, a veces nos ponemos a pensar en las toneladas de problemas que tenemos encima, cómo nada de eso parece tener solución, pero ahí es donde el Señor te recuerda a ti y a mí, persevera, no te des por vencido, porque hay luz al final del túnel. Hay algunos dichos bien lindos que dicen que no temamos del futuro, porque el Señor ya está ahí, Él ya está al final del túnel. Él es el que provee la luz y la esperanza de que todos nosotros algún día pasaremos esta prueba y cualquier otra prueba que nos toque pasar, siempre y cuando confiemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto tiempo nos va a tocar perseverar? El Señor no nos da la respuesta exacta y lo hace por un propósito específico, porque no haríamos buen uso de este tiempo o de esta información. Y de paso, una palabra entre paréntesis de advertencia. En los últimos días he escuchado todo tipo de especulaciones de personas que están diciendo, bueno, 7 años y va a venir Jesús. ¿Quién nos da la autorización para decir cuándo va a venir el Señor? Cuando Él es bien clarito y dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Y si el Señor decidiera venir en 3 años en lugar de 7, y si tú y yo pasáramos al descanso en 1 año o 1 semana en lugar de decir tengo todavía 7 años, la verdad es que el Señor no nos autoriza a poner fechas. Su palabra es bien clara. El espíritu de profecía, y acá tengo un libro, tiene todo un capítulo, el libro Eventos de los Últimos Días, aclarando que como adventistas, en base a lo que conocemos de la palabra de Dios, no debemos poner fechas ni lapsos exactos de tiempo. Esa es una información que el Señor no le ha confiado a ningún ser humano. ¿Y quiénes seríamos nosotros para decirle algo a alguien, te quedan 7 años, y resulta que esa persona puede ser que ni viva 7 años, o que el Señor venga antes de los 7 años? Claramente, y si estudiamos bien el trimestre pasado, las profecías de Daniel, el Señor no nos autoriza a tomar profecías que se cumplieron en la historia, con nombre y apellido, por decir con fecha, año de comienzo y año de finalización, y quitar el principio de día por año y ahora pasarlas al futuro y decir que esos son días literales, 1260 o 1335, lo que fuera. El Señor no autoriza a nadie a hacer este tipo de cosas, sino que el Señor te dice a ti y a mí, persevera hasta el final. ¿Cuánto nos va a tocar perseverar? No lo sabemos. Enoc, nos dice la Biblia, caminó 300 años con Dios, perseveró durante 300 años y el Señor se lo llevó con él. ¿Cuánto nos va a tocar perseverar a nosotros? Evidentemente mucho menos de 300 años, porque nosotros ni siquiera vivimos 70, 80, 90 años, ¿verdad? Lo que nos toque perseverar, el Señor te dice a ti y a mí, no temas, aunque este túnel parezca oscuro, hay luz al final del túnel porque es mi luz, la luz de mis promesas. Yo muy pronto vendré a buscarte. No importa que esto parezca algo que no se acaba, confía en mí, yo te voy a dar la salida. Recuerda que yo soy el creador, que nunca jamás me olvido de los sufrientes, nunca me olvido de ti, ni de tu sufrimiento, ni de tus necesidades. El Señor te dice a ti y a mí, aunque el túnel sea largo, persevera hasta el final, pero recuerda que hoy es el momento de tomar una decisión, porque ninguno de nosotros tenemos el mañana garantizado.
ni tenemos comprado el día de mañana. El Señor nos dice, el tiempo es breve. Te estoy dando oportunidades para que te vuelvas a mí. Y lo que muchos toman como tardanza no es más que mi misericordia, mi paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esas puertas de la gracia muy pronto se cerrarán. Y el Señor nos dice, persevera hasta el final. Y recuerda que esa restauración final solo va a ser posible si tú permites que hoy yo te dé un nuevo corazón, que Cristo Jesús entre en ti y en mí y nos restaure y nos dé un nuevo corazón y que seamos moldeados por su Espíritu para que de esta manera tengamos la seguridad de que cuando Él venga en gloria y majestad, estemos listos para recibirlo y estemos listos para ser parte de la restauración final y permanente que Él hará cuando Él venga a establecer su reino eterno. Pero para eso tú y yo tenemos que tomar decisiones firmes hoy, como nunca antes lo hemos hecho. Decir, Señor, hoy me entrego a ti sin reservas y lo hago con todo mi ser, con todo mi corazón. No importa cuánto tiempo me toque perseverar, sea un día, sea un año, sean 10 años. Yo tengo que perseverar contigo, o sea más tiempo o menos tiempo, pero necesitamos perseverar a través de ese túnel oscuro, sabiendo que nuestra redención está cerca y que no es tiempo ahora de escondernos, sino de levantar y erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca y a nuestro alrededor hay muchos que todavía necesitan conocer de Jesús y de la esperanza que Él nos ofrece. Y muchos de nosotros tal vez tenemos que pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, que nos dé una nueva vida, que nos ayude a volver a sus caminos, porque el tiempo es corto y el Señor nos está llamando y nos está dando tal vez alguna de las últimas oportunidades que serán dadas a este mundo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor nos ayude a recordar que si estamos donde estamos es porque Él nos ha puesto aquí con un propósito. Tú y yo tenemos contactos, vecinos, tenemos compañeros de trabajo que aunque no los podamos ver ahora cara a cara, les podemos mandar mensajitos de esperanza. Les podemos recordar que en esta noche oscura hay un Dios que los ama y que también los está llamando a formar parte de su pueblo inmediatamente antes de su venida en gloria y majestad. Que el Señor los bendiga mucho. Creo que ahora vamos a disfrutar de un himno que nos recuerda también. ¿Voy a orar? Perfecto. Y vamos a pedirle al Señor que podamos reconsagrar nuestras vidas a Él como nunca antes y ser restaurados mediante su Espíritu y su presencia. Vamos a orar. Señor maravilloso, en esta hora, tú nos has hablado mediante tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que entra hasta donde tiene que entrar para traer la transformación que solamente puedes obrar tú mediante tu Espíritu. Gracias, Señor, porque en esta hora, a través de la experiencia del profeta Jeremías, hemos reconocido que aunque estemos pasando por circunstancias difíciles y como Jeremías que llevaba 40 años de ministerio profético y incluso la última mitad de este periodo había sido extremadamente difícil, habiendo sido encarcelado más de una vez, habiendo sufrido privaciones. Sin embargo, tú le recordaste que como creador de todo el universo, tú nunca te olvidas de tus hijos y de los sufrientes. Y tú le recordaste a Jeremías esa promesa que nos dejas a todos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, grandes maravillas. Señor, que podamos hacer esto con todo nuestro corazón, que hoy más que nunca decidamos de qué lado estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y si ya lo hemos decidido, si ya nos hemos decidido por ti, que hoy reafirmemos, Señor, con todo nuestro corazón esa decisión, mientras todavía hay oportunidad, mientras todavía las puertas de la gracia están abiertas. Y Señor, gracias por recordarnos, aún en este fin de semana que buena parte del mundo cristiano recuerda tu pasión, tu muerte,
tu sepultura y tu resurrección, que reconozcamos que nuestra única esperanza de ser restaurados radica en el Mesías, en el renuevo y el brote de la descendencia de David, en Cristo Jesús, justicia nuestra, que cada uno de nosotros estemos cubiertos por tu manto de justicia, oh Dios, y que tengamos la seguridad de que si te pedimos, invocamos tu nombre, tú estás en el santuario celestial intercediendo por nosotros, listo para perdonarnos, y estás listo para darnos un nuevo corazón, para restaurarnos a tu imagen y semejanza, para que ese día cuando tú vengas a buscarnos en gloria y majestad, ese día cercano y glorioso, no falte ninguno de los que estamos unidos a esta transmisión, que todos podamos estar listos ese día y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.